Es un placer para mí presentarles una nueva lista de reproducción que es Catálogo Espiritual de las Naciones. Vamos a estar viendo, si nos da tiempo, diferentes países. Vamos a estar hablando de diferentes naciones, del espectro que tienen delante de la trascendencia, delante de la humanidad, ¿verdad? Entonces, vamos a contrastar muchas cosas cuando hablemos de naciones. Vamos a contrastar, por ejemplo, su historia, su geografía, su clima, ¿verdad? El clima, por ejemplo, del que vamos a hablar ahora, que es de España, porque vamos a estar hablando de España, es un clima templado, ¿verdad? Un clima templado o un clima también que llamaría Francisco Umbral clima de muela picada, ¿verdad? Que es el clima que más bien nos encontramos en España en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a estar teniendo en cuenta toda esta gama, todas estas cosas, ¿verdad? Historia, geografía, clima, la fauna también la vamos a tener en cuenta en cada país y, por ejemplo, ya en lo que nos toca, que es España, la parte uno que vamos a dar, seguramente tendremos que dar varias partes de España porque es el país que más conocemos, porque nos hemos criado, formado y domesticado aquí en España, ¿verdad? Pues vamos a estar hablando también de la fauna. Aquí la fauna más característica pues puede ser la cabra montesa, que se encuentra en los riscos, en las grandes peñas a lo largo de, todo, de todo lo que es escarpado, ¿verdad? Alrededor de la península. Y la cabra montesa sería un animal destacado dentro de la península ibérica. Cabra montesa, una cabra que se dedica a escarpar por las montañas, por lo escarpado de las peñas. Muchas veces, la mayoría de los casos, no es terreno arcilloso ni terreno de tierra, sino que es por lo escarpado de las rocas, de las peñas. Entonces es una cabra que se juega la vida. De ahí viene estás como una cabra, ¿verdad? La expresión estás como una cabra cuando estás loco, porque te juegas la vida, ¿verdad? Por lo escarpado, vas por lo temerario, por el lado salvaje de la vida, cabra salvaje. Cabra montesa era una cabra, es una cabra salvaje, ¿verdad? De ahí viene esa expresión. También un animal característico de la península ibérica es el lince, aunque ya ha decrecido mucho su población en el último tiempo, pero es un animal que es una especie de felino. Es un animal también característico de la península ibérica. El lince se caracteriza, y por eso también es emblemático de la península ibérica de España, porque es un animal muy inteligente. Cuando alguien tiene muy buena vista, clarividencia o es mm, agudo en sus declaraciones, en sus manifestaciones, en su forma de ser, pues le llaman que es un lince, ¿verdad? Así que también es emblemático ese animal de España. Y por supuesto el toro. De hecho, a la geografía española se le llama la piel de toro, aunque por otras razones, que es por cómo está configurado como una meseta y alrededor tiene diferentes cordilleras, está formado por diferentes afluentes de cordilleras, ¿verdad? Entonces, esa piel se llama piel de toro porque es como una piel arrugada, una piel que en su meseta está muy, muy cuarteada, muy bregada, ¿verdad? Es una piel de toro muy bregada, muy trabajada, muy de textura basta, ¿verdad? Esa es la piel de toro, una textura basta, no es una piel frágil, leguminosa o frágil, débil, no, es una piel arrugada, una piel curtida, esa es la palabra, curtida. Eso también es paradigmático de lo que es España, porque esa piel de toro es una piel curtida. España está curtida en 1000 batallas, que se utiliza esa expresión, pues ahí está, es una piel de toro, piel curtida en 1000 batallas, ¿verdad? Respecto al mar que tenemos, también por la península ibérica,
en gran parte de España, ¿verdad? Hay mucho mar en España y ese mar está dominado por otra fauna, que es la fauna, la fauna marina, que se caracteriza con la sardina, una sardina que es famosa en los veraneos. Los alemanes la deben conocer muy bien porque es un pescado muy sabroso, la sardina, ¿verdad? Con un poco de limoncito. La sardina es hasta bonita de ver en el mar porque salta y es plateada y es muy bonita de ver. El boquerón, que es como una especie de sardina pero más chica, y el boquerón se puede comer no como la sardina, que tiene que quitarle la raspa. El boquerón incluso se puede comer con raspa porque es pequeñito y si lo masticas bien se puede comer hasta con la raspa. Entonces, el boquerón también es característico en la zona del Mediterráneo, sobre todo en la zona malagueña, se caracteriza por el boquerón. La anchoa en Cantabria, en el mar Cantábrico, ¿verdad? Es también característica. Y el atún, en la zona también del Mediterráneo, en Almería, que se llama también atún de almadraba, si no me equivoco, y también es característico de España. Y el atún, pues, es un pez que es muy rico de pescar porque ofrece grandes ganancias a los pescadores, ¿verdad? Aunque cada vez son más las trabas que tienen que sortear para sacar bien sus productos en en las, en las lonjas, ¿verdad? Y entonces, pero el atún, como es un pez muy grande, pues ofrece grandes ganancias, se pueden sacar muchos cuartos, cada zona del atún es especializada, ¿verdad? Así como en el cerdo o en la misma vaca, hay zonas especializadas que piden clientes porque cada parte tiene su favoritismo, ¿verdad? Hay gente que le gusta más una parte del atún, ¿verdad? Otros que le gusta otra y así va, como el cerdo o la vaca, exactamente lo mismo, ¿no? Tiene sus audiencias también, ¿verdad? Entonces, eso respecto a la fauna marina y a la flora, pues en la flora que entran los árboles, pues podemos mencionar el olivo característico. El olivo es una planta, un árbol retorcido, adolorido, se puede decir, lo que habla del país, ¿verdad? Luego vamos a ver que es pain, se diría es pain, is pain en inglés, es dolor. Bueno, pues el olivo también es emblemático de eso porque está retorcido, ¿verdad? Está retorcido de dolor, es un árbol retorcido de dolor, pero da el mejor aceite. El mejor aceite para unción profética, también, por supuesto, funciona. Y para los mejores alimentos, ensaladas, todo se fríe y se alimenta y retroalimenta de aceite, de rico y abundante aceite, aquí en España, ¿verdad? No es como, por ejemplo, Inglaterra, que usa mantequilla, y en otros países el aceite de aquí es característico y muy rico. Y además tiene unos aportes al cuerpo, unas vitaminas que son pues súper ricas para el organismo, ¿verdad? Entonces, pues de un árbol que está tan adolorido en su semblante y en su característica exterior, pero que dentro y por el fruto, en la aceituna, pues contiene grande riqueza. De hecho, al aceite se le llama el oro líquido, ¿verdad? Entonces, eso respecto a la flora, ¿verdad? En la gastronomía que tenemos, destaca que en nuestra gastronomía se lleva mucho el tapeo. Tapeo es ir de bares, gente que se la pasa en lugar de cocinar en su casa, pues le gusta de salir, sobre todo los fines de semana, por lo menos antes. Y el tapeo gira mucho, no vamos a decir todo, pero sí que mucho del tapeo gira en torno a lo mismo, que es el cerdo y sus variantes, por ejemplo. El cerdo y sus variantes, como hemos dicho antes, que cada parte del cerdo tiene sus adeptos, ¿verdad? Y hay quien le gusta más el jamón, hay quien le gusta más el tocino, hay quien le gusta más pues el morro, las orejas, bueno, del cerdo hasta los andares, se dice por aquí, ¿verdad? Entonces se come todo del cerdo y tiene muchas variantes, que cada variante tiene sus adeptos
incluidas en esos favoritismos del cerdo, están incluidas las cañaillas. Tiene también sus adeptos, tiene también su parroquia. ¿Qué cosa? Las cañaillas. ¿Qué son las cañaillas? Los cojones del cerdo, los huevos. También hay quien se los come, pero con fruición. Y dentro de esa gastronomía del tapeo, pues se llevan mucho las cañas. Pasamos de las cañaillas, que son los cojones del cerdo, a las cañas, que son las cervezas. Unas cervezas de vasos de tubo, ¿verdad? Y las cañas se llevan mucho, ¿verdad? Salir de cañas se llevaba antes más que ahora, por supuesto, cuando había más circulación de gente. Las cañas, salir de bares, salir de cervezas, ¿verdad? La cerveza no es como en Alemania o en Irlanda, que son jarras, sino que aquí más bien son vasos de tubo que se les llama cañas. El jamón, por supuesto, el jamón que es otra parte del cerdo, pero el jamón corre aparte porque el jamón, digamos que es un trofeo del cerdo, como si se recrean en el cerdo, lo dejan salar y lo dejan en una determinada temperatura y lo dejan curar, se le llama, y entonces se forma el jamón, ¿verdad? Con abundante tocino, y eso es una delicatessen en la dieta mediterránea, y por supuesto también está ganando cada día más adeptos entre los turistas, sobre todo alemanes, ingleses o también chinos, que cada vez tiene su mayor seguimiento, ¿verdad? En la población china, el cerdo, ¿verdad? El cerdo en la forma de jamón. Entonces, cuando ya abres un mercado en China, pues ya, entonces ya te enriqueces, porque son muchos. Entonces, también tenemos en la gastronomía los langostinos o las gambas. Las gambas no son los langostinos, las gambas es más chiquitita, los camarones son todavía más chiquititos, todos comen mierda de mar, y los langostinos son los más grandes. También hay otros más grandes que son otra clase de mariscos, pero ahora mismo no me acuerdo, que son más grandes incluso. Los langostinos están, no sé si se llaman langostas. Bueno, en cualquier caso los langostinos son más grandes y también forman parte de esa gastronomía. Todos son come basura del mar, tanto del más chico al más grande, desde el camarón, pasando por la gamba, al langostino, ¿verdad? Y eso se sirve en los cenáculos de los poderosos y de la gente más adinerada, porque el marisco es lo más caro aquí, se sirve con grandes precios, porque es caro de tapear y de consumir, y se sirve entre la gente rica, la gente de dinero, pues se sirve a mansalva, ¿verdad? En cenáculos, en bodas y en todo eso. En comuniones también, que todavía se llevan, todavía a estas alturas del siglo, todavía se llevan las comuniones católicas, cuando a lo mejor la familia es atea, ¿verdad? Entonces, dentro también de la gastronomía tenemos el cocido invernal, el cocido que mete todo lo del cerdo, chorizo de cerdo, morcilla de cerdo, tocino de cerdo, todo lo hace en un caldo, quizá con patatas, quizá le aporten con algo de col o algo de no sé, quizá de repollo o algo de eso, ¿verdad? Y lo hacen ahí un caldo y entonces el cocido que más es destacado, el cocido madrileño, pero es todo el cerdo ahí concentrado, dándole sustancia al caldo, ¿verdad? Esa es la parte esencial. Entonces, pues eso también se lleva, sobre todo en invierno, ¿verdad? Cuando la gente siente más el trabajo porque tiene que salir al frío, ¿verdad? Entonces es una dieta mediterránea muy mal entendida, porque no es ni mucho menos rica en ensaladas ni nada de eso. Es una dieta mediterránea muy mal entendida la que se lleva aquí en España, por lo cual hay muchos problemas de peso, ¿verdad? Sobre todo entre la gente que está menos instruida en lo que es la alimentación, lamentablemente. Ahora, lo que es una parte elemental de la gastronomía es el pan. El pan se lleva en todo, el pan en las tostadas, en el desayuno, que son dos piezas de pan
abierto, ¿verdad? Dividido, y esa división son las tostadas. Se les puede poner mantequilla o se les puede poner aceite o mermelada, aceite y ajo, está muy rico, con tomate también y sal, está muy rico. Tostada, ¿verdad? Pero todo con pan. Y luego a la hora de comer, abundante pan. La gente no deja el pan. Entonces el pan contiene azúcar, contiene trigo, que al día de hoy no es trigo limpio, ni mucho menos, y entonces la gente engorda una barbaridad, con el pan sobre todo. Y se llevan también, dentro también de la gastronomía, las matanzas, sobre todo en los pueblos. En las ciudades se lleva menos, pero como también la gente de ciudad tiene sus cortijos o tiene sus cortijos o sus casas en los pueblos, entonces sale a la serranía, sale a la sierra, a las afueras, al campo, y entonces también hacen matanzas, ¿verdad? Unas matanzas que normalmente también son de matanzas de cerdo. Eso es la matanza que más le gusta, porque al cerdo se lo sacan todo, los intestinos para hacer chorizos, morcilla para la sangre, bueno, todo lo aprovechan, como hemos dicho antes, ¿no? Pero eso no solamente es en España, es en Europa entera, ¿verdad? Y cuanto el clima es más frío, más mano se echa del cerdo también. Es una carne barata y al día de hoy se da la curiosidad de que el cerdo está mejor alimentado y mejor recreado en belloteras, en lugares de encinas, que con las mejores bellotas. Entonces están más recreados que la vaca. La vaca está estregada, perdón, la vaca está estragada, mejor dicho, y el cerdo está a sus anchas, en las dehesas, ¿verdad? Que se llaman. Entonces, eso en cuanto a la gastronomía. En las tradiciones que tenemos en España, pues están las romerías ¿qué podríamos decir? Salir al campo para folclóricamente adorar a la Virgen, pero con folclore, con música, ¿verdad? Y con una jodienda monumental que se mueve allí, estragando a los caballos, mmm, contaminando las zonas que son naturales, que van de camino a la ermita, que esa es la romería, porque es un camino a la ermita, ¿verdad? Y como dijimos nosotros, romería es ramería, ¿verdad? Y es famosa, por ejemplo, la Virgen de la Cabeza, que nos queda por aquí cerca, que es por aquí, por Andújar, a unos 40 o 50 kilómetros de donde nos encontramos. La Virgen de la Cabeza, que la Virgen de la Cabeza es negrita porque toma de los símbolos de Nimrod, Semiramis y Tamuz, ¿verdad? Entonces, también tenemos la tradición de San Fermín, una tradición absurda, hecha le hizo apología Ernest Hemingway, y a partir de ahí cobró todavía más vigor la Feria de San Fermín, nada menos, un absurdo que se ponen a correr detrás o delante de los toros, jugándose la vida también de mala manera, como estúpidos que son, ¿verdad? Y muchos de ellos salen acorneados, máxime cuando mezclan la carrera con el alcohol, ¿verdad? Entonces, ahora, lo más paradigmático del país es los toros. La fiesta madre de España son los toros, que ya cada vez más, por ejemplo, en Cataluña se han cerrado las corridas, y aquí ya con la contingencia del coronavirus, pues están cada vez con más dificultad para reunirse en una plaza de toros, ¿verdad? Entonces los toros son paradigmáticos y los toreros pues ganan un dineral. Hablar de toreros sería caso aparte, porque cobran dinerales, ¿verdad? Por ejemplo, los deportistas, baloncesto, fútbol, ha sido en el último siglo XXI, ¿verdad? Pero los toreros han ganado mucho dinero ya en los comienzos del siglo XX, ya ganaban mucho dinero de la época, los toreros, ¿verdad? La Semana Santa, también emblemática de lo que son las tradiciones en este país, Semana Santa idolátrica, pues realmente te asedian con las imágenes por las calles. Tú vas, no eres religioso, pero no puedes moverte ni por la ciudad porque te parasitan todas las calles con imágenes, con cofradías, con escayolitas, ¿verdad? Que reverencian, adoran, se desmayan del éxtasis que les produce ver a esas escayolas que toman por dioses, ¿verdad? Eso lo pueden disfrazar de muchas maneras, pero eso es así.
Entonces están también las ferias, lo que se llama en América el feriado, pues hay muchas ferias alrededor de los pueblos que tienen más o menos una semana de duración en cada municipio y que cada una de ellas es en un plazo de tiempo y suele ser cuando hay buen tiempo, en primavera, verano. La Navidad también, aunque la Navidad cada vez es más atea y menos española, ¿verdad? Porque la han tomado símbolos como Papá Noel o que ya no tienen nada de español. Entonces la Navidad también se celebra aquí de una manera cada vez más atea, menos cristiana, ¿verdad? Y respecto a la música de los mayores, siguiendo con este catálogo espiritual de las naciones en su parte 1, hablando de España, tenemos que, tenemos que la música de los mayores es la copla, las tonadilleras, las folclóricas, ¿verdad? También caso aparte de este país, la jota, que se baila y se canta sobre todo por la zona zaragozana, de Zaragoza, el chotis, que es música típicamente madrileña, el chotis y el chulapón, también habla mucho de lo que es el espectro de España, porque el chulapón es alguien que habla con un deje de soberbia, ¿verdad? Típico de los madriles, que se dice, de Madrid, ¿no? Porque son gente más cosmopolita o más que le da una visión clara de lo que es España, porque están en el centro, en la capital de España, y entonces hablan con ese deje de soberbia que representa el chotis y lo chulapón. El chulapón era el señorito madrileño, ¿verdad? Que hablaba con ese deje, ¿verdad? También la sardana también en la zona valenciana, también es un baile, un folclore típico. Las sevillanas, por supuesto, en la zona de Andalucía, que parten, por supuesto, de Sevilla, que pasan a pasiva las oraciones, ¿verdad? De las letras de las canciones, curiosamente, es así. Y, y el flamenco, por supuesto, que también toma mucho de otras culturas como la árabe y la gitana, eso el flamenco también. Respecto al idioma castellano, es una lengua romance, ¿verdad? Es otra de las lenguas romances que incluye también el gallego, el valenciano y el catalán, ¿verdad? Yo considero que hablar idiomas diferentes dentro de un mismo país es bastante pírrico espiritualmente, pero ahora eh, el conocimiento ayuda, por supuesto, pero hay gente de esas zonas que quiere prescindir del castellano, estando en España. Entonces eso ya son problemas, ¿verdad? Cuando hay problemas de separatismos, antes del separatismo, viene una diferencia idiomática o de lingüística, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces ya los conceptos se disocian y ya no son los mismos. Eh, Hay una diferencia entre el castellano céntrico respecto a la manera de hablar o el tono o el acento. Hay una diferencia entre el castellano céntrico que se habla, por ejemplo, en Madrid, una diferencia clara con el sureño, le pasa igual que a Estados Unidos, ¿verdad? Que es muy acusado el sur respecto al hablar, ¿verdad? Y es muy burlado el sur de los países, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, como decimos en Estados Unidos, y en el caso de España es igual, porque hay un contraste que llama a la burla entre el castellano muy bien hablado, céntrico, y el sureño que es muy dejado en las terminaciones, ¿verdad? Como por ejemplo en la zona de Córdoba, Granada o este Reino de Jaén donde nos encontramos. Entonces, en definitiva, para cerrar esta primera parte del catálogo espiritual de las naciones en su parte 1 hablando de España, pues España forma parte de lo que los anglosajones, que ya si llega el caso hablaremos de Gran Bretaña, de Inglaterra, pero es lo que ellos tomarían como PICS, ¿verdad? Nosotros seríamos la cola de Europa, aunque bueno, en la cola entraría algo favorable, porque si tiene una connotación sexual salimos ganando. Pero bueno, pongamos que no, pongamos que somos la cola por el defecto, ¿verdad? Entonces nos llaman los pigs. Los pigs son los cerdos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero de los cerdos no prescinde nadie, porque bien que se lo comen todos, ¿verdad? Los europeos. Entonces seríamos los pigs de Europa, los cerdos
¿verdad?, de Europa seríamos España, Grecia o Italia, los países del Mediterráneo más bien. Y hasta aquí este espectro que hemos dejado en la parte número 1 de lo que es España, ¿verdad? Según nuestra particular visión, siempre va a ser una visión particular, pero vamos a tener muchas cosas para contrastar y en cuenta para dar un espectro lo más fiel posible a la verdad. Y entonces, hasta aquí esta primera parte de España, Catálogo Espiritual de las Naciones.